Hola mis hermanos, mis hermanas, gracias por continuar siguiéndome en mi canal. Hoy estaremos cubriendo la parte 2 del Evangelio conforme a Levíticos, especialmente a Jesús en el sistema de sacrificios. Dios los bendiga y espero que sea de edificación. Si tienes tu Biblia, acompáñame por favor a Levíticos capítulo 16, versículo 27. Levíticos capítulo 16, versículo 27. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. En Hebreos capítulo 13 dice, versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aquí podemos ver cómo Jesús, y otra vez más, el mejor libro para interpretar el libro de Levíticos es el libro de Hebreos, porque el libro de Hebreos es una explicación al libro de Levíticos, especialmente nuestra mente no judía que no entiende los sacrificios, el sistema de los sacrificios o las leyes levíticas o incluso la cultura judía. El libro de Hebreos es la mejor guía para entender el libro de Levíticos. Te lo recomiendo que hay con tiempo puedes darle una pasada al libro de Hebreos. Pero aquí lo que está diciendo es que al igual como los sacrificios eran sacados fuera del campamento, lo que está diciendo aquí, eran quemados fuera del campamento, así también Jesús, para santificar al pueblo mediante su sangre, padeció fuera de la puerta. Y otra vez, los sacrificios de los animales eran una sombra del sacrificio supremo, se puede decir, del Hijo de Dios. Y a veces no entendemos por qué los sacrificios, para qué tenían que morir esos animales inocentes. Bueno, esto era una sombra del sacrificio que el Hijo de Dios haría. Y los animales, su sacrificio no quitaba los pecados, sino que los cubría por un periodo de tiempo, y después el año que seguía tendría que volverse a hacer. La diferencia entre el Hijo de Dios, que es el Cordero de Dios, es que Él murió solamente una vez y para siempre, porque sus pecados, porque su sangre quita el pecado del mundo, no solamente la cubre. Hebreos capítulo 9, versículo 13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora, la diferencia entre los sacrificios de animales y el sacrificio del Hijo de Dios es obviamente el sacrificio del Hijo de Dios es infinitamente más importante que el sacrificio de animales. La sangre de los animales rociada sobre los culpables era capaz de cubrir los pecados. Pero la sangre de Cristo, aplicada sobre tu vida y sobre la mía, no solamente cubre, sino que quita por completo nuestro pecado.
que es lo que dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si el Cordero de Dios quita tu pecado, entonces tú eres justificado ante Dios. La palabra justificado significa como que nunca hubieras pecado. Y eso es lo que somos ante Dios, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Hemos sido justificados por la sangre del Hijo de Dios. Versículo 15 dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida está en la sangre de la carne. Y yo os he dado, esta está en Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Otra vez, si no entiendes tú la cultura judía o no entiendes la ley levítica, no vas a entender por qué la sangre, por qué los sacrificios. Y de acuerdo a lo que dice aquí Dios en Levíticos 17, dice que la vida de la carne está en la sangre. Es por eso que el beber sangre está prohibido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tampoco se nos permite comer la sangre de animales o comer los animales estrangulados, sino que está prohibido por la iglesia y está prohibido también en la ley levítica. Esa es una de las pocas cosas que pasaron a través de los diferentes testamentos, porque Dios pone un valor muy grande en la sangre, porque es donde está la vida de los animales y también por la vida del ser humano. Dice, y yo os he dado la sangre para expiación. Expiación significa ofrecer en lugar de. Si has cometido un delito y alguien expía tu delito, quiere decir que alguien paga la fianza por ti. Alguien paga el crimen que tú debías y ahora tú eres libre por lo que ha hecho esta otra persona. Dios nos ha dado la sangre como para hacer expiación. Dice, por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona. Ahora, en Mateo 26, versículo 2, dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Es interesante que Jesús conecta estas dos cosas. Una es la Pascua y otra es el Hijo del Hombre será entregado. ¿En qué se relaciona la Pascua con el sacrificio de Cristo? Es que en la Pascua había un corderito que era sacrificado. Y ese cordero viene desde la tradición empezó desde que los israelitas salieron de Egipto. Y en la última plaga donde Dios manda al ángel de la muerte a matar a los primogénitos, Dios les da expiación hasta cierto punto al pueblo de Israel y les permitió vivir siempre y cuando cada familia ofreciera un cordero y su sangre la aplicaran a las puertas de sus casas. Entonces ellos iban a cenar el cordero, iban a comer al cordero y su sangre del cordero iba a ser puesta en las linteles de sus puertas. Y el ángel de la muerte, al ver la sangre en las puertas de estas casas, iba a pasar por alto. Es la palabra Pascua, significa pasar de alto. Entonces por eso Jesús está trayendo este tema. Dice que se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser sacrificado, crucificado. En otras palabras, el Hijo del Hombre será
el Cordero Pascual. Jesús va a participar de la Pascua como un cordero. Es por eso que el Juan Bautista otra vez dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús presentado como el Cordero de Dios. Y dice: de aquí en adelante ya no se recuerden más de Egipto, sino hagan esto en memoria de mí. Ok, 26:18 dice: y él dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Otra vez Jesús está diciendo, ¿qué es lo que se están celebrando? Están celebrando la Pascua. ¿Cuál era la Pascua? Otra vez era la tradición que empezó cuando los israelitas salieron de Egipto, y en particular este animalito que era sacrificado y su sangre era aplicada a las puertas, y eso les trajo la redención a los primogénitos. Los primogénitos fueron salvados por esta sangre del cordero aplicada a las puertas de sus casas. Las casas que no pusieron sangre en sus puertas, esas casas no estaban protegidas, y la sangre el espíritu de la muerte entró y mató a los primogénitos. Pero en las casas que sí tenían la sangre, el cordero, se puede decir, expió los pecados o salvó a los primogénitos de esas casas. Es lo que Jesús está diciendo, que ese cordero era una sombra del verdadero Cordero de Dios que iba a expiar el pecado del mundo. Mateo 26:51 dice: pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, esto es Pedro, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? En otro video les mencioné que una legión eran 1000 soldados. Era un error. Realmente una legión se componía de 3000 a 5000 soldados. Y cuando Jesús está hablando de una legión, está hablando de 12 legiones, está hablando de 12 multiplicado por 3000 a 5000. Era un ejército enorme de ángeles. Ahora, si tú te vas en el Antiguo Testamento, habla que un solo ángel derrotó a más de 185,000 soldados en una noche. Entonces, un ejército de ese tamaño de ángeles, olvídate. El punto de Jesús es: yo no necesito ayuda. Yo estoy completamente en control de esta situación, pero es necesario que yo padezca. Es necesario que yo sea sacrificado para que mi sangre pueda salvarlos a ustedes. 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús en ningún momento perdió el control. Él mismo dice en otro pasaje: a mí nadie me quita la vida, sino que yo doy la vida por la salvación de muchos. Él estuvo 100% en control. Al final, incluso hasta su último respiro, Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él encomendó su espíritu. Él tenía el control todo el tiempo.
de su propia vida. 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros y enseñando en el templo, y no me aprendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Porque Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A dar su vida en rescate por muchos. 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él, ese es Jesús, puso su vida por nosotros. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Gloria a Dios. Bueno, espero que se haya sido de bendición, que Dios te bendiga y que Dios te siga iluminando tu entendimiento para que puedas comprender la grandeza y la hermosura del Evangelio de Cristo Jesús.